Hoy vamos a estar viendo una historia que es de mucho estímulo, hermano, para cada uno de nosotros. Yo sé que así será. Vamos a buscar entonces ahí en segundo libro de Crónicas y vamos a ir al capítulo 32. Le damos tiempo para que usted busque su Biblia, busque el pasaje, vayamos allí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Amén. Quisiera escuchar algún amén de alguien que abra el micrófono y me diga amén. Luego lo cierre para saber que me están escuchando. Ok. Amén. Ok. Pues bien, dice así la palabra de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 al 8. Leemos todos a una voz. Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de que Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi fortaleza. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Tú nos has dado la bendición de poder reunirnos a través de esta plataforma, poder alabarte a través de estas canciones, estos himnos. Y ha sido una bendición para mí y yo sé que para cada uno de los hermanos que han participado, Señor. Permite que aquellos que aún no tienen alguna situación inconveniente para poder participar, que podamos, Señor, ayudar, que ellos puedan resolver y que podamos tener todos esta reunión virtual. Porque es de mucha bendición, Señor, ver a los hermanos, es de mucha fortaleza, es de mucho ánimo para todos, también exponernos a la palabra. Te pido que en esta mañana tú hables de manera personal a cada uno de nosotros, que tú fortalezcas nuestra vida a través de estas palabras, a través de este ejemplo, de estas escrituras que vamos a ver hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ok, hermano, le he puesto como título a esta enseñanza: Jehová es mi fortaleza. La historia del rey Ezequías, hermano, la encontramos en los libros de Segundo de Reyes, capítulo 18 al 20. También lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29 al 32. Y también lo encontramos en el libro de Isaías, los capítulos del 36 al 39. Usted lo puede estudiar también de manera personal, según esos pasajes que ya le di. A manera de introducción, hermano, el rey Ezequías, su nombre significa Jehová es fortaleza. Fíjese que el título de la predicación es Jehová es mi fortaleza. Pero el nombre de Ezequías lo que significa es eso mismo. Jehová es fortaleza, o Jehová es mi fortaleza. Y en la mayor parte de la vida de este rey, mis hermanos, que fue un rey de Judá, eso fue una realidad en su vida. Jehová era su fortaleza. Y en esta mañana vamos a ver por qué decimos eso, porque la Biblia lo dice, hermano. Encontramos en esos pasajes que yo le acabo de dar, cómo el rey Ezequías confió en Dios, cómo Jehová fue su fortaleza, cómo Dios le bendijo, cómo Dios lo usó, cómo fue un hombre de tanta bendición, de tanta influencia a su pueblo. Fue uno de los reyes del periodo del reino dividido, cuando el reino se fraccionó. Ya estaba en ese periodo donde los asirios estaban atacando y hacían sus campañas para conquistar esos pueblos. Y en ese tiempo era que reinaba Ezequías. Ezequías anduvo siempre en rectitud, casi siempre durante toda su vida delante de Dios. Fue totalmente diferente a su padre. Su padre fue Acaz,
un rey, hermano, terrible, muy malo, que no hizo lo recto ante los ojos de Dios. Fue un rey pagano, hizo muchas cosas en la casa de Dios, derribó, levantó altares paganos, adoró a otros dioses, hizo muchísimas cosas. En cambio, Ezequías, su hijo, anduvo en rectitud delante de Dios siempre. Fue diferente a su padre. Ezequías, una de las cosas que podemos entrar, y esto es todo esto, hermano, a manera de introducción, para que luego veamos los puntos, es bueno que nos ubiquemos, pero fue un hombre que también limpió el templo, fue un hombre que restauró la verdadera adoración a Jehová, quitó esos lugares altos que habían sido levantados, rompió las imágenes, abrió las puertas del templo, destruyó inclusive la serpiente de bronce que Moisés había levantado con un propósito, pero que la gente en ese momento estaba adorando, había idolatría. Celebró la Pascua que se había dejado de celebrar en aquella época, y de una manera, hermano, a gran escala. Fue un rey, hermano, que procedió totalmente diferente, hermano, a su padre. Este rey hizo que los sacerdotes, que los levitas, que todo el pueblo, hermano, se volviera a Dios, a una sincera adoración al Señor. Y Dios, hermano, lo bendijo de una manera grandiosa. Lo podemos encontrar allí. Vamos a ir a Segundo de Reyes. Vaya conmigo para que usted vea eso. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Para que veamos eso. Dice allí en el versículo 4 de Segundo de Reyes, capítulo 18, dice: Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Versículo 8 también dice: hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Pero en este pasaje, hermano, podemos ver cómo Ezequías fue un hombre que confió en Dios, que andaba, caminaba con Dios, y cómo Dios le prosperó. Cómo Dios le prosperó. Dios lo bendijo, hermano, de una manera muy grande. Siguió a Jehová de una manera tremenda. No se apartó de Dios. No se apartó de él. ¿Qué otras cosas hizo Ezequías? ¿Qué otras cosas hizo? También vemos que para la defensa y el mejoramiento del país, Ezequías realizó importantes construcciones también. Hizo depósitos, hizo establos, apriscos, fortificó varias ciudades, muros, torres, hizo escudos, espadas. Para que Jerusalén tuviera agua fresca, cubrió los manantiales, construyó cañería, el estanque de Siloé, etcétera, etcétera. Es uno de los reyes de Judá, hermano, que nos da un tremendo ejemplo de los resultados de nosotros caminar con Dios, de obedecerle y de buscarle de corazón. La época en que tocó a Ezequías ser rey, había grande asedio, hermano, también por parte de los asirios, como ya le comenté. Un ejército muy poderoso, un ejército que era muy despiadado en ese tiempo. Realizaron varias campañas para conquistar. Entre estos pueblos estaban los hebreos. Era un ejército, hermano, muy poderoso. Y Judá, el pueblo hebreo, como rey Ezequías, tuvo, hermano, amenazas de ser invadido por este pueblo. Pero cuando el rey Ezequías, hermano, se enteró que el rey de Asiria, que era el rey Senaquerib, y su ejército tenía esa intención de combatir a Jerusalén, fue un hombre diligente en prepararse. Este hombre, hermano, algo que vemos también fue que buscó el consejo, no se apoyó en sí mismo, fue un hombre que buscó consejo de sus príncipes, de sus hombres valientes. Además, era un hombre que tomaba en serio, hermano, la palabra de Dios. En aquella época,
el profeta que estaba ahí al lado del profeta Isaías. Y era un hombre que consultaba a Isaías. Tuvo al lado a ese hombre de Dios, a ese profeta Isaías. Así que hizo grandes cosas, hermano. Hizo grandes cosas. Y teniendo información, hermano, ya un poquito donde nos ubicamos en la realidad de lo que está sucediendo, vamos entonces a aprender tanto del rey Ezequías, de ese hombre que confiaba en Dios, como también de este rey malvado, Sennacherib, un rey asirio que no temía a Dios. Pero antes, hermano, de nosotros desarrollar esos puntos que vamos a ver en esta mañana, es importante saber, por lo que dice la Escritura, que estos ejércitos que venían contra el pueblo de Dios era producto muchas veces, la mayoría de las veces, de la desobediencia del pueblo de Dios. Dios levantaba naciones, reyes paganos, con el propósito de que el pueblo de Dios se volviera a Dios. Era como un castigo para que ellos vieran lo que habían hecho, que se habían apartado de Dios. Así que en la historia de Israel vemos muchos pueblos que Dios levanta, como el caso de estos reyes asirios, como los babilonios, como los medo-persas, los romanos, con el propósito de que el pueblo de Dios pudiera aprender y volverse a Dios. Traía juicio muchas veces porque la idolatría del pueblo de Dios hacía eso. De la misma manera, hermano, cuando el pueblo de Dios buscaba a Dios, Dios estaba con ellos. Y lo vemos también una y otra vez en la palabra de Dios. Dios le ayudaba y les bendecía. Pero ¿de qué manera Dios lo hacía, hermano? Entonces, la meta, hermano, en esta mañana no es solamente ver la grandeza y los méritos de este rey, que ciertamente lo tiene porque confía en Dios. Pero más que nada lo que queremos hablar es del Dios de Ezequías, hermano. Aquí lo grande es el Dios que tenía Ezequías. Y de ese Dios es que queremos hablar, aunque vamos a ver particularidades que nos van a mostrar de estos reyes. Dios, hermano, es que ciertamente tiene los méritos y de Él queremos hablar. Y el punto número 1 que queremos ver en esta mañana es la declaración de Ezequías para animar el pueblo. ¿Cuál fue la declaración que hizo Ezequías para animar al pueblo de Dios que estaba siendo amenazado por este rey asirio? Vea conmigo lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, el versículo 1. Dice allí: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. El propósito de Sennacherib era conquistar todas esas naciones, subyugarlas, llevárselas cautivos. Pero en todo esto, este rey Ezequías lo que hizo fue depender, buscar el rostro del Señor. ¿Y cuál fue la respuesta? Precisamente los versículos que ya hemos leído al principio, tanto el 7 como el 8, que quiero leérselo de nuevo. Esa fue la respuesta de Ezequías ante el peligro, ante el asedio, ante las palabras que Ezequías envió mensajeros, envió embajadores para apabullar el pueblo, para poner en temeridad al pueblo. Mire cuáles fueron las palabras de Ezequías: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo, hermano, mire, tuvo confianza, lo dice allí, en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Deteniéndonos un poquito en este punto, hermano, debemos de analizar cuál era el peligro que venía, hermano. Solamente pensar que ese ejército poderoso, que ese ejército despiadado de los asirios, gente, hermano, que tenían tácticas de guerra, gente astutas, gente experimentadas, y gente, hermano, que cuando venían y atacaban esos pueblos, hermano, acababan con todo. Hermano, era algo difícil para el pueblo.
Oír las palabras de este rey por medio de sus siervos también, porque envió siervos. En otros pasajes, tanto de Reyes como de Isaías, usted puede ver que él envió embajadores y mensajeros para que hablara al pueblo, para blasfemar el nombre de Dios, para atemorizar al pueblo. Y créame, hermano, que usted puede estar seguro que el pueblo estaba atemorizado. Solamente pensar esas situaciones difíciles, ver un ejército enemigo, tomar sus familias, destruirlas, matarlas, asesinarlas, tomar sus mujeres, sus niños. Hermano, esto era algo bien fuerte. Pero este rey, hermano, no se dejó conmocionar por eso. Y créanme que probablemente él podía estar asustado, la Biblia no lo dice. Pero él se apoyó en Dios. Y como es el nombre y lo que significa su nombre, él se fortaleció en Jehová. Y eso debe ser igual, hermanos, para nosotros. ¿Quién es nuestra fortaleza? ¿Quién es nuestra fuerza? Cuando hay diferentes situaciones difíciles, de personas que se pueden levantar, de cosas que nosotros no tenemos el control, donde puede venir temeridad, miedo, angustia a nuestras vidas. Hermano, ¿hacia dónde nos volvemos? Fíjese que la declaración de Ezequías fue: esforzaos y animaos. ¿Usted sabe por qué? Porque las fuerzas se nos pueden ir en un momento difícil. El ánimo se nos puede ir también. Pero en ese momento, hermano, él le dijo: no teman ni tengan miedo. En otras palabras, no tengan temor, no se asusten. ¿Por qué? Porque el temor, hermano, va a paralizar. El temor nos va a detener. Y ellos debían seguir adelante. Y este hombre de Dios que conocía a Dios, animó al pueblo. Animó al pueblo porque conocía a su Dios. Inyectó, hermano, palabras de aliento, palabras de fortaleza, de ánimo. A tal punto que dice que no tengan miedo ni de toda la multitud que con él viene. Pensar en esa multitud que venía, hermano. Porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne. El brazo de carne. ¿Y qué puede hacer un brazo de carne, hermano? ¿Puede obrar mayor que Dios? ¿Puede hacer más que Dios? No. Dice él: más con nosotros está Jehová nuestro Dios. Y qué alivio saber, hermano, que Jehová estaba con ellos. Qué alivio saber, hermano, también para nosotros, que Jehová está con nosotros. Lo único que necesitamos, hermano, es obedecer. Es andar en obediencia a Él. Es no temer cualquier cosa que pueda querer quitarnos la paz y angustiarnos. Jehová está con nosotros con un propósito para ayudarnos, para pelear nuestras batallas, porque nosotros no podemos. Y el pueblo tuvo confianza en la palabra de Ezequías, rey de Judá. ¿Por qué? Porque le habló de parte de Dios, hermano. ¿Cómo será solucionado, hermano, el problema, las situaciones que nos amenazan, las cosas que nos vienen a nuestras vidas? Eso va a depender mucho, hermano, de la confianza que usted y yo tengamos en Dios. Usted puede estar seguro con eso. Si Dios va a ayudarnos, si vamos a encontrar una solución a los problemas que podamos estar enfrentando en nuestra vida, por amenazas, por lo que fuese, por lo que, crean ustedes, por cualquier cosa difícil que nos esté angustiando, eso depende mucho, hermano, de esa confianza que usted y yo tengamos en Dios. De cuáles son nuestras convicciones que gobiernan nuestra vida, hermano. Las decisiones que tomaremos dependerán mucho de cuánto conocemos a Dios. Hermano, mire, yo sé que para el pueblo en este momento, el que ese rey le hablara de esa manera, y ellos no solamente escucharan sus palabras, sino que vieran su propia vida y su trayectoria. No, pero si el rey está confiado y nosotros lo hemos visto, cómo él ha vivido, cómo él ha actuado, lo que él ha hecho en diferentes circunstancias, pues de verdad, confiamos en Dios, vamos hacia adelante. Y eso fue un estímulo, hermano, para que el pueblo se preparara en el Señor y no tuviera temor. Ciertamente, hermano, van a venir momentos en nuestra vida que vamos a estar asustados. ¿Le ha tocado a usted alguna vez estar en un momento de angustia, que usted no sabe lo que hacer, que es un peligro inminente, y usted dice: ¿qué es lo que yo voy a hacer?
Dios permite, hermano, esa situación, usted sabía. Dios lo hace porque nos ama, para que nosotros nos volvamos a Él. La palabra de Ezequiel, hermano, fueron de tanto estímulo como lo son también para nosotros hoy en día. Esforzados y animados era lo que el pueblo necesitaba, estar animados y esforzándose. Y esta declaración, hermano, que encontramos en la palabra de Dios, de esforzarse y animarse, la encontramos en otras citas bíblicas. Por ejemplo, si usted va a Deuteronomio capítulo 31, versículo 7 y versículo 23, ahí vemos tanto a Moisés como a Dios mismo animando a Josué para que siguiera adelante con ese encargo que tenía después de la muerte de Moisés. También vemos a David hablando con Salomón su hijo en 1 de Crónicas capítulo número 28 versículo 20, diciéndole a su hijo: grandes responsabilidades tienes, grandes cosas te toca hacer, así que esfuérzate y sé valiente, anímate. En Josué capítulo número 1 versículo 6 al 7, usted lo encuentra también allí, cuando Josué ya estaba puesto como ese segundo que era después de Moisés, y tenía la responsabilidad de introducir en la tierra prometida al pueblo de Israel. ¿Cuáles fueron las palabras? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Hermanos, necesitamos fuerzas, necesitamos en qué apoyarnos, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos saber que tenemos un Dios vivo y poderoso, hermano, porque ese es nuestro estímulo para nosotros esforzarnos y animarnos. ¿Qué es lo que nos va a inyectar esa fuerza, ese poder y ese ánimo? Hermano, saber el Dios que nosotros tenemos, es eso. ¿Cuál es el estímulo para nosotros esforzarnos, para nosotros salir adelante, para nosotros hacer la obra de Dios, para hacer lo que Dios quiere? Es saber el Dios que tenemos, hermano. Es mirar atrás y ver cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios ha estado con nosotros, hermano, porque ninguno de nosotros aquí nos puede decir que Dios no nos ha bendecido, que Dios no ha estado con nosotros. Dios ha estado con nosotros, Dios nos ha guardado. Y en medio de esta situación que estamos viviendo, hermano, de este virus que estamos en nuestros hogares, Dios está con nosotros, Dios está allí, hermano, sosteniéndole. Y usted y yo debemos de dar la gloria a Dios y seguir adelante en lo que Dios quiere, en su plan, obedientes a Él. Si Dios hace esto aquí, bueno, pues yo me muevo aquí. Si Dios quiere que yo haga esto, pues yo obediente lo hago, con una buena actitud, con un buen corazón. Ezequías era un hombre humilde, hermano. Ezequías fue un rey humilde, que se humilló ante Dios, que dijo: yo no puedo con ese ejército poderoso, yo no sé qué hacer. ¿Y usted sabe lo que hizo más adelante? A tal punto que esas cartas que le fueron enviadas, y lo vamos a ver más adelante, él la puso delante de Dios. Dios se la llevó al templo y dijo: mira Dios, mira lo que esta gente me han enviado, mira las cartas, mira lo que dice ahí, cómo han blasfemado tu nombre, mira lo que ha dicho este rey Senaquerib, cómo su soberbia, qué es lo que ha dicho, que tú no puedes, que tú eres igual que los otros dioses. Le llevó, hermano, eso a Dios ahí. Dios, mira lo que Él está diciendo, pero sabemos que tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios grande, hermano. Y ese es el Dios que usted y yo tenemos, hermano. Ese es el mismo Dios de aquella época, del rey Ezequías. Ese es el mismo Dios de nosotros. Y en ese Dios nosotros confiamos. Y en ese Dios nos animamos y nos fortalecemos. Dios quiere, hermano, a través de los tiempos, Él ha querido y quiere siempre que su pueblo se esfuerce, hermano. Que nos esforcemos. Que nos empantalonemos, tomemos ánimo, fuerzas que vienen de Él, para que sigamos adelante con la obra que Él nos ha encomendado. Habrán peligros, habrán pruebas, situaciones, pero gloria a Dios, el Señor está con nosotros. Y Dios hará grandes cosas con aquellos que se esfuerzan, hermano. Dios quiere que nos esforcemos. Y eso requiere, hermano, dar un poquito más de nosotros. Porque usted sabe que muchas veces nos asustamos, nos atemorizamos, nos detenemos. Yo no sé a ver qué, pero somos así, hermano, por causa del pecado. Pero los que creen a Dios, que le obedecen, que trabajan en lo que Dios ha dicho, van a ver grandes cosas. Vamos a ser testigos de grandes cosas, hermano. No digamos que no podemos, no veamos los no, veamos al Dios grande que nosotros tenemos. Y alcemos las manos y digamos: Dios puede, Dios es poderoso. Usted y yo no podemos, es cierto. El rey Ezequías lo reconoció: yo no puedo, pero Dios puede.
Ante la situación apremiante, hermano, el rey Ezequías, que era un hombre que confiaba en Dios, le dijo al pueblo las palabras precisas que necesitaba escuchar el pueblo. Y que usted y yo, hermano, confiando en Dios, creyéndole a Dios, por esa comunión con Dios, nosotros también debemos de seguir ese mismo ejemplo. De contagiar a los demás con esas palabras de ánimo y de exhortación. El temor se puede apoderar, hermano, es cierto, pero la palabra de Dios está allí para quitar, para deshacer todo pensamiento, toda idea maléfica, hermano, en el nombre de Jesús. Ver un ejército tan poderoso, hermano, ver situaciones en nuestra vida por igual, hermano, que nosotros no tenemos la capacidad, puede detenernos, pero el Dios que tenemos, que va con nosotros, nosotros somos su pueblo, Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, Él va a ayudarnos. Así que, hermano, el rey fue muy sabio al recordarle al pueblo quién era que estaba con ellos. Y nosotros mismos tenemos que recordarnos a nosotros, tenemos que predicarnos el Evangelio, tenemos que hacernos conscientes de las verdades divinas para saber quién es que está con nosotros, que no es el brazo de carne, hermano, no es el brazo de carne, es el brazo de Jehová. Más hay con vosotros que con cualquiera que se quiera oponer a nuestra vida, a la obra de Dios, a nuestra familia, hermano. Peleemos de rodillas, hermano, confiando en ese Dios grande, en oración, hermano, para arrebatar las almas al diablo, para salir a hacer la obra de Dios. Esta palabra, hermano, hicieron que el pueblo tuviera confianza al saber que Dios estaba con ellos, hermano. ¿Usted cree que Dios está con nosotros? ¿Usted cree que Dios está con nosotros? Créale a Dios. Él nos ha salvado. Somos una iglesia local que Dios ha puesto en esta comunidad. Él está allí para bendecirnos, para que nosotros pongamos nuestros ojos en el Señor y no en las circunstancias que van a venir, de las cuales estamos avisados. Ciertamente, nosotros también, hermanos, podemos, como hijos de Dios, animar a otros hermanos. Podemos decirle quién es Dios, abrir la boca, pero también demostrarlo con nuestra vida para su gloria. Para su gloria, porque no basta que nosotros digamos que confiamos en Dios si nuestra vida no respalda eso. Si decimos una cosa, pero ven acá, tú no vives como realmente tú dices que tienes un Dios grande. No, hermano, nuestros hechos deben hablar, lo que hacemos. Cuando estamos en situaciones difíciles, ¿a quién es que usted va, hermano? ¿A dónde usted va? Es a Dios que tenemos que ir. Tenemos que experimentar el Dios que tenemos por medio de una relación personal a través de Cristo Jesús. Número 2, mis hermanos, pasamos al punto número 2. Yo quiero que usted vea ahora, hermano, conmigo, las palabras de un rey que no temía a Dios, porque podemos aprender también algo de ese hablar necio, de ese hablar blasfemo, de gente, hermano, que no teme a Dios y que vendrán consecuencias a su vida si no se arrepienten por blasfemar, como lo hizo este rey Sennacherib. Si usted va conmigo al capítulo 32 del segundo libro de Crónicas, el versículo 14 al 17, miren lo que dijo este rey, y versículo 19 también, está conmigo allí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 14 al 17, dice: ¿qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel. Oiga esto. Blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Versículo 19: y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Mire la soberbia, hermano.
Mire la soberbia de un rey que no conocía, que no temía a Dios. Capaz, hermano, de hablar palabras indecentes que se tendría que tragar. Porque hay de aquellos que blasfeman, hermano. No serán absueltos si no se arrepienten. Porque Dios es misericordioso, ciertamente. Pero hay de aquellos, hermanos, que alcen su voz contra el Dios verdadero, único y real. No quedará impune. ¿Qué más quería este pueblo, este rey, hermano? Quería atemorizar al pueblo. Miren las palabras también en el versículo 18. Miren las palabras en el versículo 18 de este capítulo 32, segundo de Crónica. Dice: y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Esa es la palabra. Versículo 11, vea conmigo también. No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Estas eran palabras, hermanos, terribles de un rey pagano, perverso, que solo lo que le interesaba era lograr sus propios objetivos. No tenía temor de Dios. Y así, hermano, miren, hay mucha gente hoy en día también, como ese rey, soberbios que tienen que ser humillados por Dios. Si no se arrepienten, van a ser humillados. Dios es misericordioso. Y créanme que Dios fue misericordioso con todas estas naciones paganas, dándole oportunidad que se arrepintieran y de que vieran los hechos portentosos de Dios, como lo hizo con Faraón. Recuerda, allí en el libro de Éxodo, cómo Dios obró y le mostró muchísimas señales a Faraón, y Faraón se ensoberbeció y cerró su corazón, se endureció, hermano. Soberbia. Y eso es lo que hay muchas veces. Pero a gente así, hermano, no le va a ir bien. No le va a ir bien. Aquellos que se levantan contra el pueblo de Dios, hermano, no saben con quién se están enfrentando. No tienen conocimiento. No hay temor de Dios. ¿Cuál fue entonces la actitud del rey Ezequías, hermano, ante la palabra de Sennacherib? Primeramente vemos que él animó al pueblo, como ya vimos, cuando vio las amenazas de este rey. Pero ahora bien, después de estas palabras que Sennacherib profirió ante el pueblo a través de sus mensajeros y embajadores, ¿cuál fue la actitud del rey Ezequías? Y esto es importante que lo veamos aquí, hermano. Vaya conmigo al segundo libro de Crónicas, ahí mismo, capítulo 32 y el versículo 20. ¿Está conmigo? Segundo libro de Crónicas, capítulo 32 y el versículo 20. Mira lo que dice allí. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, ¿qué hicieron? Oraron por esto y clamaron al cielo. Oiga, ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Ezequías no se puso a estar inventando: ay, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo sé lo que vamos. No. Orar, hermano. Clamar. ¿Y con quién? Con el profeta, hermano. Con el hombre de Dios que estaba allí. Vea la humildad de este hombre. La actitud que tuvo. Vaya conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 19 ahora. Versículo 14 al 19, para que usted lo vea un poquito más amplio. Porque ahí está un poquito más ampliado. Vaya conmigo allí, segundo libro de Reyes y el capítulo 19, versículo 14 al 19. Me encantan estas palabras, esto que hizo Ezequías aquí. Mire lo que hizo Ezequías. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que la hubo leído, subió a la casa de Jehová y la extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Versículo 19 dice: ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos,
te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Y el pueblo de Dios dice, amén. Solo tú, Jehová, eres Dios. Mire la actitud, hermano. Mire la actitud. Hermano, es importante lo que nosotros hacemos ante las situaciones de desafío, ante aquellos que se levantan contra Dios. Es importante como nosotros actuamos, lo que hacemos cuando hay problemas, cuando hay situaciones. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos? Es ir a Dios, hermano, en humildad, de rodillas, llevándole. Mire, me gusta mucho como dice esto aquí, que él agarró esas cartas. Wow, qué hermoso, hermano, eso. Agarró esa carta y usted sabe la que la llevó al templo. Señor, mire lo que esta gente han dicho. Mírelo ahí, mire, Señor, mire. Hermano, nosotros tenemos que ser así también. Señor, esto, mire, esta cosita, este problemita, tú conoces, Señor, aquí está delante de ti. Delante de ti estoy. Obra tu Padre, haz tú la obra. Hermano, nosotros hacemos eso ante situaciones difíciles. O nosotros lo que hacemos es tratar de resolver por nosotros mismos. Tratar de solucionar la cosa a nuestra manera. No lo haga, hermano, porque Ezequías no lo hizo. Y vemos el resultado de Ezequías. Dios le pudo bendecir y obrar. Tuvo respuesta de Dios. ¿Usted quiere ver la respuesta de Dios? Está ahí mismo en el versículo 20. Mire el versículo 20, mírelo conmigo. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, 20. Véalo ahí. Entonces Isaías, el profeta, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria. ¿Qué cosa? He oído. El Señor escucha, hermano, nuestras oraciones. El Señor oye. El Señor escucha a sus hijos cuando se humillan. ¿Usted cree que Dios no escucha su oración cuando usted va con fe, con un problema, una situación que usted no sabe lo que hacer? Dios le escucha, mi hermano. Dios va a prestar atención porque Dios ama a sus hijos, Dios ama a su pueblo. Y le va a traer respuesta a través de la gente de Dios. Y usted lo va a ver. Mira, Ezequías, lo que tú has hecho, la oración que tú me has hecho, yo te la he concedido, yo te he escuchado. Ay, gloria a Dios, hermano, qué bueno es recibir respuesta de nuestro Dios. Y eso va a suceder cuando usted y yo oramos a Dios, cuando usted y yo confiamos en Dios, cuando usted y yo clamamos con fe a Dios, cuando usted y yo vamos de rodillas delante de Dios, humillados, diciéndole: Señor, ayúdame, obra tú. Y Dios va a escuchar, hermano, Dios va a escuchar. Dios va a hacerse presente. Dios va a estar ahí, hermano, en su vida y en la mía, en la vida de la iglesia, en la vida de cada hermano. Él estará con nosotros como poderoso y gigante, hermano, y Él va a hacer su gran obra en medio de nosotros. Esa es la actitud, hermano. Esa es la actitud. ¿Cuál es la actitud que tú y yo tenemos ante los problemas, ante las situaciones? ¿Qué es lo que hacemos? Quizás no nos encontramos igual que Ezequías en una batalla así, porque no estamos en aquella época, pero nos ubicamos en la realidad que vivimos actualmente, de diferentes situaciones que podemos enfrentar en esta vida, porque Dios lo dice en su palabra. En el mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener situaciones, hermano. Pero ¿qué es lo que nos va a sostener en ese momento, hermano? Es que clamemos a Dios para recibir respuesta del Dios grande y poderoso. Gloria a su nombre. La respuesta de Dios a la oración del rey Ezequías. Vamos a ver entonces qué hizo Dios. Ahora Ezequías escuchó que Dios, a través de su profeta, le dijo: mira, yo te he escuchado, estate tranquilo, mira lo que yo voy a hacer ahora. ¿Y qué hizo Dios? Eso es lo tremendo, hermano. La respuesta de Dios a la oración de Ezequías. Vamos a ir a Isaías, vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 32. Vaya conmigo ahí, al libro de Isaías, capítulo 32. Vea conmigo algo muy interesante. Creo que me perdí. Yo lo encuentro, ahora no se preocupe, hermano. 32, 21. Es capítulo 37, 21, hermano. Disculpe, capítulo 37, 21.
Mire lo que dice allí. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Versículo 22. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Entonces, más adelante, que yo quiero que usted busque eso. Bueno, más atrás, porque es el libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Mire lo que sucedió. Vamos a Reyes de nuevo. Segundo libro de Reyes, el capítulo número 19. Segundo de Reyes 19. Mire lo que dice allí. Versículo 20. Perdón. Segundo libro Excusa, hermano, me he equivocado con la cita. El segundo libro de Crónicas 32, 20 al 21. Dice así. Segundo libro de Crónicas 32, 20 al 21. Dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y mire lo que dice el versículo 21. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. ¿Usted ve lo que sucedió, hermano? ¿Qué sucedió? Que Dios humilló, Dios obró, Dios hizo la obra, y este tuvo que regresar. ¿Usted sabe cuántos hombres de ese ejército murieron? Dice la palabra de Dios que 185,000 perecieron. 185,000. Estoy buscando la cita para decirle ese dato. Míralo allí en Isaías capítulo 37, versículo 36, está ese dato. Dice: y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. ¿Y usted sabe por qué, hermano? Porque Dios defiende a su pueblo. Dios guarda a su pueblo. Dios obra a favor de su pueblo. Dios cuida a su pueblo. ¿Usted sabe cuándo? Cuando el pueblo de Dios clama. Cuando el pueblo de Dios depende de Dios. Cuando usted y yo buscamos a Dios. Vemos en muchas otras circunstancias que Dios permitió que el pueblo padeciera y sufriera por su pecado. Pero vemos en esta circunstancia, a través de este rey que creía en Dios, que confiaba en Dios, que Dios obró de una manera poderosa. Y Dios, hermano, va a obrar en nuestra vida. ¿Y cuál es el testimonio que tenemos de ese Dios grande? Que Dios va a llevarse toda la gloria, toda la honra, todo el honor, porque a Él le pertenecen, hermano. Como le dije, aquí no se trata de ver los méritos de Ezequías, que ciertamente lo tiene porque confía en Dios, sino ver, hermano, ese Dios grande que nosotros tenemos. Y termino con estas palabras de ese Dios grande. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 22. Dice: así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y le dio reposo por todos lados. Gloria a Dios. Versículo 23 dice: y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de él. ¿Por qué? Porque su fortaleza era Jehová, porque su confianza era Jehová, porque él había creído en Dios, porque había hecho las cosas como Dios quería y pudo ver la mano de Dios. Yo estoy seguro, hermano, que después de esa victoria, tanto Ezequías como el pueblo, hermano, pudieron crecer espiritualmente. Pero mire, nuestro crecimiento espiritual muchas veces va a depender mucho de nuestra confianza en Dios. Cuando nosotros demos pasos de fe, creyéndole a Dios, y que veamos a Dios obrar
de la manera que solamente Él lo hace, ¿cómo vamos a salir nosotros refinados, fortalecidos, robustecidos en la fe, hermano? Y gloria a Dios, Dios lo hace, hermano. Y es lo mismo para aquellos que todavía no tienen a Cristo, que su fortaleza, hermano, no es Jehová, que están confiando en sí mismos, que están confiando en los hombres, en el brazo de carne. Oh, hermano, nosotros tenemos que ser testimonio para que otros crean. Y aquellos que no tienen a Cristo puedan ver, hermano, y tener la salvación, como Dios salvó, hermano, como Dios libró a Ezequías, al pueblo de Dios. Dios lo hace también con aquellos que aún no le conocen por medio de Cristo Jesús, hermano. Y ese es el poder de Dios, ese poder que obró a favor de Ezequías y el pueblo en contra de Sennacherib. Es el mismo Dios que hace la obra hoy en día, hermano, en las vidas, en los corazones de aquellos que están perdidos sin Cristo, que necesitan salvación, que necesitan ser librados del peligro inminente, que van rumbo a la condenación, hermano, sin esperanza. Ese Dios grande, hermano, está allí para obrar a favor de ellos. Que Dios nos ayude, hermano, a que podamos meditar en el día de hoy de ese Dios grande que nosotros tenemos y que nos fortalezcamos en Dios. Como dice Ezequías, ese nombre de Ezequías lo que significa Jehová es fortaleza, Jehová es mi fortaleza. Que usted también, hermano, pueda decir Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi sostén, Jehová es mi confianza, Jehová es mi todo. Él es quien guía y sostiene mi vida. Vamos a terminar en oración. Todos con sus ojos cerrados, cabeza inclinada en actitud de reverencia ante Dios, ante su palabra, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, dándole las gracias por este momento. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por esta historia que está allí en las Escrituras, que son de estímulo, que son de fortaleza a nuestra vida, Señor. Ante situaciones que vamos a enfrentar, que no sabemos qué hacer. Oh Señor, este Rey es de un ejemplo para nosotros, para que nosotros aprendamos, Padre, que tú estás con nosotros, que lo único que tenemos que hacer es volvernos a ti, con todo nuestro corazón, y decirte: aquí estamos, Señor, yo no puedo, yo no sé, ayúdame. Ayúdame en esta área de mi vida en que hay enemigos feroces, en esta área de mi vida que necesito ganar las batallas. Ayúdame, Señor, en mi familia. Mire las situaciones que enfrento en mi familia, con mis hijos, con mi esposa, en mi trabajo, Señor, con el vecino, donde quiera, hermano, donde quiera. Que Dios, tú seas nuestro ayudador, nuestro sostén. Que ante toda situación nos volvamos a ti para la gloria de tu nombre. Ayúdanos. Si tú estás pasando por alguna situación, mi hermano, que necesita la fortaleza, que necesita que Dios sea tu fortaleza, tu sostén, mira a Dios, humíllate ante Él, reconócelo en todos tus caminos, reconoce que tú no tienes las fuerzas, arrepiéntete, pide perdón por tus pecados si te has vuelto detrás de cosas que no debes, y busca la fortaleza y el poder de Dios. Hazlo con todo tu corazón, hazlo con todo tu corazón. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos.